en la plataforma. Abra su Biblia, Juan 1. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por venir y gracias por escuchar la palabra de Dios. Existe una antigua leyenda de un rey que quería comprender el misterio de Dios. Así que un día llamó a todos los sabios de su reino y le dijo, voy a premiar a aquel de ustedes que pueda darme una explicación razonable sobre el misterio de Dios. Todos trataron, había sacerdotes, consejeros y nobles de la corte, hablaron por horas, pero ninguno pudo darle una explicación que satisfaciera al rey. Dentro de su reino había un humilde pastor, el más humilde de sus súbditos, y a sus oídos llegó la preocupación del rey. Así que esa misma tarde se dirigió al palacio y pidió una audiencia con su majestad. Cuando le anunciaron al rey que aquel pastor humilde quería verle para explicarle el misterio de Dios, la corte estalló en una gran carcajada, pero los consejeros más íntimos del rey le recordaron que ya todos lo habían intentado y ninguno había podido darle una explicación satisfactoria, así que no tenía nada que perder. Permitieron entrar al pastor en la corte real. No había duda que contrastaba notablemente dentro de la corte. Todos vestían de lino fino, con adornos en oro y plata, especialmente el rey con su cetro y su corona. El pastor, en cambio, traía su ropa de trabajo sucia y maloliente. El pastor se acercó, hizo una reverencia ante el rey y le dijo: vengo a mostrarle a su majestad el misterio de Dios, pero antes es necesario que el rey haga algo, que intercambie sus vestiduras por las mías. Todos se miraron sorprendidos, pero una vez más le dijeron al rey que si ya había llegado hasta allí, hiciera como pedía el pastor. Después de todo, no tenía nada que perder. Así que el rey accedió, se puso las vestiduras humildes del pastor, intercambiaron, y este humilde pastor se vistió con la ropa del rey. Y el pastor prosiguió diciendo: el misterio de Dios es como lo que su majestad acaba de hacer. Dios se humilló despojándose de su naturaleza divina para asumir la nuestra. Y en esta noche yo quiero ministrar un mensaje que le puse: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Quisiera traerle a conciencia esta realidad, que Jesucristo no nada más fue un maestro, fue un filósofo, fue una persona muy admirable, muy grande, sino que Dios estaba en Cristo Jesús, era Dios mismo. Y quiero mirar sobre esto. Dios se hizo hombre, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos dice en el versículo 1, y el verbo era Dios, y en el 14, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Miremos primeramente, Dios se hizo carne. ¿Qué significó o cuánto estuvo de por medio que el Señor se haya hecho hombre? Vamos a mirar. Significó que dejó el cielo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El cielo es un lugar de comodidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo, no hemos estado allá, pero creemos que es un lugar de comodidad, un lugar de paz eterna, un lugar donde no existe el dolor, no existe el sufrimiento. Ahí donde el Señor Jesucristo vivía, ahí es donde Dios vive. Y de allá vino el Señor, de un lugar sin sufrimiento, de dolor, sin dolor, digamos, vino del paraíso y vino a hacer su morada entre nosotros. Hay de países a países. Hay personas que jamás dejarían sus países porque son más prósperos, porque la vida en cierto sentido es más fácil económicamente. Ir a otro país, pero para otros ir a otro país significa para ellos un sacrificio.
significa sacrificar su comodidad, significa vivir en un plano más bajo del que están acostumbrados. Algunas veces decimos nosotros, no, pues los americanos que van a ser misioneros en otra nación, pero ellos pues tienen dinero, tienen dólares, y de alguna manera pues ellos van y no sufren porque tienen dinero. Pero aún ellos, sin dejar su nacionalidad estadounidense y van a otra nación, para ellos es un sacrificio. Aunque les manden dólares para ellos. ¿Por qué? Porque van a un lugar, porque a lo mejor no hay ni McDonald's, ¿verdad? Van a un lugar donde no tienen no pueden tener todo. ¿Por qué? Porque no hay para tener todo. Van a ir a un lugar más peligroso, un lugar donde van a sufrir, donde hay más enfermedades, donde hay menos medicina, donde hay menos medicamento, etcétera. Entonces, para ellos es su sacrificio ir. Para unos, aunque usted dice que suave los Estados Unidos que se vengan a vivir para acá, pero para ellos es un sacrificio. ¿Por qué? Porque el país está más próspero, está tiene más finanzas, más dinero. Y aquí no, aquí el que tiene se lo quieren robar, ¿no? O se lo roban. Imagínese usted vivir en el cielo y como Dios, y de pronto venga a la tierra y empiece a vivir como un ser humano. Claro que no lo entiende, no lo entendemos porque nunca hemos sido Dios, nunca hemos estado en el cielo. Simplemente dejar el cielo y venir a vivir entre nosotros ya fue un sacrificio. Él no vino como una persona rica, no vino como el gran Señor, no vino con riquezas, en sí no vino como Dios. Sí era Dios, pero se despojó de su naturaleza divina, aunque no se despojó porque era todo Dios y todo hombre, pero sí se despojó porque aquí en la tierra vivió como todo hombre. Él no vivió como Dios. Él vivió en un cuerpo igualito que usted y como yo. Igual, un cuerpo como el de nosotros. Vino como siervo, vivió en la ciudad más pobre de Israel, en Nazaret, en la ciudad menos prestigiosa, en donde nadie creía que pudiera salir algo bueno. Ahí vivió el Señor. Quizá usted se cree mucho porque vive en la capital, pero si usted viviera en Navojoa, bueno, aquí tenemos de Agua Prieta, pero si usted viviera en Agua Prieta, si usted viviera en Empalme, yo no menosprecio a nadie, pero a lo mejor usted dice, yo vivo en la capital, donde hay universidad, y donde hay muchos sushis, hay muchas hamburguesas y muchas cosas. Y a lo mejor algunos no quisieran dejar la capital nada más, porque es de aquí. Al Señor lo quisieron hacer rey varias veces y Él se escondió para que no lo hicieran. Su plano era ser rey. Ya era rey de reyes, pero en ese momento estaba viviendo como un ser humano. ¿Qué si a usted lo quisieran hacer? ¿Qué si a usted lo quisieran hacer rey? A lo mejor usted quisiera ser un rey, pero al Señor lo quisieron hacer rey y Él no quiso ser rey. Que el Señor se haya hecho hombre significó que dejó el cielo y también significó que tuvo un cuerpo humano igual al que tenemos nosotros. El Señor nació de mujer, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Físicamente no era un superhombre, era simplemente hombre. Estaba dotado con las características de un hombre normal. No miramos nada maravilloso no miramos nada a nadie maravillado por su cuerpo. Nadie se sorprendía, decía, mira el cuerpo del Señor Jesucristo, este es alguien especial, su cuerpo. No miramos a los evangelistas que estén centrados en el cuerpo del Señor. No miramos que alguien haya admirado su cuerpo. En la cruz por el castigo impuesto fue desfigurado su rostro y su cuerpo, porque tiene un cuerpo como el nuestro, Isaías 53:2.
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra cerca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. En la carpintería, porque él era carpintero, si se llegó a dar martillazos, le dolió. Si se llegó a golpear la cabeza, le dolió. Le dolieron los clavos que le encajaron las manos y en los pies, le dolieron los latigazos. Le dolió la frente por la corona de espinas. Él tuvo un cuerpo igual que el de nosotros. Él sintió. Usted sabe, usted se cae, le duele. Somos frágiles. El cuerpo del Señor era frágil. Se le podían quebrar sus huesos. Él sentía dolor. El Señor se cansó, Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Otras versiones dicen cansado de caminar, fatigado del camino. Póngase usted a pensar que el Señor estaba cansado de caminar, fatigado. O sea, él se fatigaba, tenía un cuerpo, este cuerpo se fatiga. Hasta estar sentado se fatiga, usted se levanta todo cansado de los servicios, ¿no? Como aquel pastor que dijo, estoy bien cansado, le dijo a su esposa, prediqué 4 mensajes, prediqué 3 mensajes, el estudio, la predicación de la mañana y en la tarde, estoy bien cansado. Y la esposa dice, pues yo también estoy bien cansada. ¿Y tú de qué? Dice, si no has hecho nada. Pues de escucharte a ti todas las predicaciones, todo el domingo. Yo creo que estaba más cansada la esposa que el mismo pastor. A veces yo creo que termina más cansado el que está sentado. Más ya tiene algunos años que ya le duele donde quiera. El Señor necesitaba comer. Cuando ayunó le dio hambre. Necesitaba dormir. Lo miramos durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Tuvo pruebas como cualquier ser humano. Fue tentado igual que nosotros. Dios no puede ser tentado, pero Él fue tentado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tuvo un cuerpo semejante al de nosotros, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia al día dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Otra versión dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Creo que hasta aquí ya entendimos que Dios hizo carne, o que el Hijo de Dios hizo carne, fue semejante a nosotros. Algunas personas cuando van a otro país se compran un traje como los que usan en ese país, se lo ponen para parecer que son de esa nación. Ahora en el Mundial en Qatar, ¿ya? Algunos mexicanos y otros se compraron un traje de allá y se lo pusieron, ¿verdad? Y andaban engañando de que ellos eran de allá. Pero nomás era un traje. Ellos seguían siendo mexicanos, ¿verdad? Si se quitaban el traje se le iba a ver el nopal acá atrás en la espalda. Ellos no dejaban su natural, no por ponerse un atuendo de allá de Qatar, ¿sí se dice Qatar así? Bueno, no dejaban ellos de ser mexicanos. El Señor no se vistió de nuestras ropas de una manera externa para parecer como nosotros, sino Él verdaderamente se hizo como nosotros. Dejó el cielo y se hizo como nosotros, totalmente como nosotros. La pregunta es, y este es el segundo punto, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué se hizo hombre? Como le digo, algunos de nosotros hemos visitado un país, o algunos van a un país a turistear, a dar la vuelta, a conocer, a disfrutar un tiempo de vacaciones. Este no fue el caso del Señor, ni siquiera vino a reinar como Dios. El Señor vino con un propósito principal, pero al mismo tiempo existen varias razones por las que Él vino. Vino a darnos vida y vida en abundancia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a servir, no a ser servido, vino a mostrarnos al Padre, vino a traer un modelo de vida, vino a predicar y sanar a los enfermos. Eso lo podemos ver muy claro en su ministerio terrenal.
Marcos 1, 38 al 39, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuántas cosas por las que el Señor vino? Si no hubiera venido, no podríamos tener todas estas cosas. Pero la principal razón por la que el Señor Jesús vino para salvar nuestras almas. Vino a redimirnos del pecado, a rescatarnos de las garras de Satanás. Esa fue la principal razón. En el cielo el Padre le dijo al Señor a lo que venía, lo que tenía que hacer. Y el Señor obediente hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Al final fue a la cruz y murió para salvarnos. El Señor vino a predicar las buenas nuevas y sanar a los enfermos y salvar a la humanidad. Pero para eso necesitaba morir en una cruz. La meta final o el objetivo final del Señor era la cruz. O era la meta final. Si Él hubiese sanado a los enfermos, hubiera predicado el Evangelio, hubiera sanado a muchos enfermos y no hubiese ido a la cruz, no hubiera muerto en la cruz, de nada hubiera servido. Si nomás hubiese sanado a esos enfermos, hubiera predicado el Evangelio, pero usted y yo estuviéramos todavía sin esperanza. No existiera vida abundante para nosotros, no existiera salvación. Tenía Él forzosamente que sufrir el castigo e ir a esa cruz. Jesús no solamente murió por nosotros de una manera natural, su muerte fue un sacrificio, se sacrificó por nosotros. Antes de morir fue azotado, le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, le dieron bofetadas, lo coronaron de espinas. Y después lo crucificaron, le clavaron clavos en sus manos y en sus pies, y fue desangrado hasta derramar hasta la última gota de su sangre. Y en un cuerpo igual como el de usted y mío. En una ocasión piensa usted en el sacrificio del Señor o que Él tuvo un cuerpo humano siendo Dios, viviendo en el cielo. A veces que estamos fatigados, estamos cansados. A veces que nomás yo a veces pelo nopal, a veces que compro nopal con espinas y ahí en el mercado y yo lo pelo y no se me encaje un aguate de esos, una cosita que no lo veo yo, con mi lente ya no los veo. Necesito una lupa para mirar y me duele, paso por ahí. El otro día mi esposa también traía un aguate y no hombre, Señor ayúdame a mirar ese aguate, esas cositas porque ya mi esposa para un lado, para otro lado. Imagínense al Señor que le hayan encajado los clavos, lo hayan pegado, lo hayan castigado, pero todo por usted y por mí. En el 2006 fui a Israel, igual que el Señor, pisé la misma tierra, el mismo país que el Señor visitó, pero yo lo hice en forma de turista. Yo fui a turistear. Sí, fui a aprender, fui a conocer y aprender algunas cosas, pero pues yo iba emocionado, yo no iba a morir allí, yo no iba a derramar mi sangre, no, yo iba pues por un tiempo nomás, pero a conocer y a tomarme unas fotos allá con mi esposa se puso un atuendo allí, se tomó unas fotos, pero nomás se las puso y después se las quitó, pero el Señor no fue así. El Señor sí vino, sí pisó las mismas tierras que yo pisé, pero Él para salvarnos, Él para morir en una cruz, para derramar su sangre preciosa. Él vino para rescatarnos, Él vino a Israel a morir, no vino a dar la vuelta. Ahora vamos a mirar en tercer lugar, ahora nos toca a nosotros. Jesús hizo un sacrificio expiatorio, un sacrificio para salvación, porque todo el mundo estaba perdido. Pero para que las personas se salven nos necesitan a nosotros. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El corazón del Señor son las almas que se salven, que tengan vida nueva, que tengan vida eterna. Quiere que todo el mundo le conozca. A Dios siempre le han interesado las almas, por eso estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo.
Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De nada sirve que el Señor haya muerto en una cruz si no hay quien predique. No, de nada sirve. Si no hay nadie quien le diga a la gente lo que Jesús ha hecho por ellos. No, es en vano. O sea, si no hay quien predique, si no hay quien le diga a la gente lo que Jesús hizo en la cruz, de nada sirve. Porque esto se tiene que predicar. Se tiene que llevar este mensaje. No hay de otra. O sea, no. Ya Jesús murió, decir ya la gente se va a salvar porque Jesús murió. No es así. Quizás muchos lo rechazarán, pero habrá otros que sí lo recibirán. En la parábola del sembrador, miramos que un 25% fueron salvos, se salvaron y perseveraron. Ya, usted conoce la parábola, los que ya tienen años, que una salió el sembrador a sembrar la semilla, una cayó en el camino y vinieron las aves del cielo que representaba al diablo y se la comieron y no sucedió nada en esas personas. Otros más cayeron en pedregales, en una tierra donde no había profundidad. Nació y como que quiso crecer, pero como no había profundidad, había mucha piedra, se secó. Esos también van ya el 50%. Otros cayó entre espinos y esos espinos ahogaron la palabra de Dios, o sea que vinieron las pruebas y esas cosas y se apartaron de los caminos de Dios y ya va el 75%. Pero otro dice que cayó en buena tierra. Entonces el otro ya son el 25%. Cayó en buena tierra y ellos dieron fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Eso significa que ellos sí recibieron la palabra de Dios, perseveraron y fueron una bendición en la obra de Dios. El 25%. ¿Se imagina que el 25% de Hermosillo se salve? ¿Cuántos hay en Hermosillo? Póngale 1,000,000. Entonces, si se salvan, el 25% son 250,000 personas. Es un buen número, ¿no? Todos estaríamos muy satisfechos con ese número. Porque esa es una parábola, el Señor nos da una parábola y esta es una enseñanza. Que sí es cierto, no toda la gente se lo va a recibir, no toda la gente se va a establecer, pero sí habla de 1% que se puede establecer. Entonces, pero dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Tuvo que salir, tuvo que esparcir, ¿verdad? Se supone que está él esparciendo, ¿verdad? Es alboleo, es una siembra alboleo. A lo mejor usted no entiende esas cosas, pero no hay nada de surco, no hay nada de eso, sino está la tierra y él empieza alboleo a tirarla así, o sea, alboleo, así. Agarrar la semilla y a tirarla, agarrar la semilla y caminando y tirando la semilla, caminando y tirando la semilla, esparciéndola, ¿verdad? Alboleo. Entonces, el 25% de la semilla que él tiró dio fruto, germinó y tuvo bendición. Vamos a decir que le pegó. No toda predicación, no todo el que le hablemos va a recibir. No todo el que venga a la iglesia se va a quedar, ¿verdad? Pero como le digo, con que se quede el 25% de todos los habitantes de Hermosillo, pero el 25% de 250,000. Así que le quiero animar a reflexionar sobre esto, pero aquí está la pregunta.
Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros planes? Despojarnos a sí mismos para llevar este evangelio, para ir por las almas. A lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer es dejar la comodidad del hogar o dejar alguna otra cosa, pero el Señor dejó la comodidad del cielo. Ahora, usted no más, no vamos a hacer el sacrificio que hizo el Señor. Él se despojó de su naturaleza. O sea, en otras palabras, como decir, dejó de ser Dios. O sea, su naturaleza fue otra aquí en la tierra. No anduvo como Dios, pues, o sea, se cansó. O sea, él tuvo un cuerpo como nosotros. Para él fue una gran humillación. Él estuvo dispuesto a dejar el cielo. Él estuvo dispuesto a hacer todo eso. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacerlo por Él? Porque Él lo hizo por nosotros. Lo hizo por usted. No lo hizo por el drogadicto, no lo hizo por el borracho, no lo hizo por la prostituta, no lo hizo, o sea, sí lo hizo, pero lo quiero traer al entendimiento que lo hizo por usted, por mí, por usted. Porque a usted dice, Jesús murió por los drogadictos. Pues yo nunca he sido drogadicto. Jesús murió por aquellos. Usted dice, él murió por aquellos. No, es que murió por usted y por mí. Hay momentos en que tenemos que olvidarnos de por quién murió Jesús, que Jesús murió por todo el mundo. Nomás con que usted entienda que Él murió por usted. Para que pues reflexionemos, debemos ir por las almas. Marcos 16:15, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor ha dicho, toda persona, todo Hermosillo, todo México, todo el mundo. El Señor ha dicho que tiene mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay personas esperando en esta ciudad, en otras ciudades, en otras naciones que se les prediquen. Están destinadas a ser pueblo de Dios, pero de nosotros dependen que ellos sean salvos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Igual como el Señor. ¿Cómo podíamos ser salvos si Él no venía y moría por nosotros? El caso de nosotros es que podemos decir, como decía aquel chiste, heme aquí, envía a mi hermano. Como decimos, es que hay otros. Podemos atenernos. En el caso del Señor Jesucristo, Él estaba muy consciente que no había otro. No existía otro. Pero si tan solo usted entendiera que para alguna persona no existe otro más que usted. Para alguna persona se va a salvar al menos que sea usted quien le predique, que sea usted que le dé este mensaje. Si no lo hace, no lo va a recibir. Porque muchas veces nos justificamos y decimos, no, pues que lo haga otro, o hay muchos. No había otra forma de salvarnos. El Señor en el Getsemaní dijo, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No había otra forma, la cruz era necesaria. No hay otra forma que las personas se salven sino a través de oír las palabras de Dios, a través que nosotros vayamos por ellos, a través de predicarles, a través de hablarles del sacrificio del Señor. Dios se hizo hombre para salvarnos. Ahora el Señor quiere que nos hagamos como Él, seamos como Él, que dio su vida en sacrificio. Ahora quiere que nosotros la sacrifiquemos. El sacrificio que nos pide no es igual al que Él hizo. Nuestro sacrificio significa renunciar a nuestros planes, despojarnos de sí mismo, renunciar a algunas comodidades, renunciar al mundo. Una de las cosas más difíciles es renunciar, es negarse a sí mismo. ¿Si ha pensado alguna vez usted de una manera voluntaria, me voy a negar, como yo le he dicho algunas veces, niéguese a hacer algo por su esposa? O sea, niéguese usted, no se niega a ella, pero niéguese a usted mismo para hacerle un bien a su esposa. No es fácil. Como le digo, hay veces que es a la mediodía, a las 12 del día, y ¿cómo tengo ganas de una, ¿cómo se llama? Una sangría? Y yo volteo para todos lados, porque nomás estamos yo y ella. Y usted ya sabe eso. ¿Cómo tengo ganas? Es como me está diciendo, mi amor, me vas y me traes una sangría ahí a 50 metros donde está la tienda.
Yo no tengo ganas, yo estoy ahí sentado o haciendo unas cosas, yo estoy en lo mío o ya estoy con el plato ahí queriendo comer y todas las cosas y no es fácil. Pero hace mucho que dije yo, voy a tratar de hacer estas cosas por mi esposa, aunque sean esas cosas pequeñas. Ya si no puede ser algo grande, estas cosas pequeñas, pero no es fácil. No es fácil levantarme de la silla y decirle, yo voy, no te preocupes. Hay veces que dice, sí tienes para ir por ella. Digo, ¿cómo va a ir ella? Pues tengo que ir, yo no puedo dejarla que salga. Muy de vez en cuando, si me gana, no voy. Pero tengo esto en mente, no, yo tengo que ir. No es fácil, entonces no es fácil crucificarse, no es fácil negarse. Pero el Señor lo hizo en una dimensión, en un nivel muy, muy elevado. Ya quiero concluir. No sé cuál es el propósito explícito para usted, pero sí sé que debe de ser en beneficio de las almas, de la salvación de las almas, lo que Dios quiere que usted haga. Yo estoy convencido de que como el Señor vino a este mundo con un propósito y Él estuvo dispuesto a cumplirlo, usted y yo también hemos venido a este mundo con un propósito. Jovencito, joven, no estás en este mundo por casualidad, no estás en la iglesia por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que haga algo más que jugar videojuegos y seas un campeón en ellos, ¿verdad? Él quiere que tú te involucres en la obra de Dios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Gracias, Señor Jesús. Gracias.